prisiones de todos lados y la verdad que hay muy buena calidad. Estas cosas son las que hacen en cárceles, es increíble. Habeas corpus, un derecho muy básico en la que hay en incontables países, que básicamente se basa en evitar arrestos arbitrarios. O sea que nos da derecho de libertad, como por ejemplo no poder estar detenido más de 24 horas si no hay una buena razón, digamos. En Japón no existe el habeas corpus. Ahora, un policía tiene la capacidad legal de detener a una persona solo por prevención o por investigación o sospecha. Ahora, si sos sospechoso de algo, puedes estar un día en un calabozo de un comando. Bueno, no todos tienen calabozo, pero digamos que de una jefatura de policía puedes estar encerrado para investigación. De ahí se cuentan 10 días como una base mínima, ¿ok? De lo que uno va a poder estar encerrado. En ese tiempo puedes pedir un abogado, no puedes llamar a tu familia, pero puedes pedir a la policía que ellos comuniquen a tu familia. Si estás registrado como extranjero, la policía está obligada a preguntarte si deseas que llamen a tu embajada y que por ahí te consigan un abogado de tu país. Pero bueno, tenemos 11 días como una base de detención. De ahí, cuando pasan los 10 días, la policía llama al fiscal para decirle: quiero tener a esta persona detenida unos 10 días más para investigarlo. Y el fiscal normalmente dice: proceda. En el caso de una persona que se roba una Coca-Cola, lo detienen, va a un calabozo, ¿cuánto hay para investigar? No importa, eso no se cuestiona. La cosa es que en teoría te están investigando. Y puede ser que lo común, lo normal sea que no tengas absolutamente nada, tal vez pagar una multa por el robo, pero cumplir los 21 días de arresto básico de un calabozo, que dependiendo de la prefectura pueden ser 23 días. Pero bueno, la cosa es que cuando pasan esos 21 o 23 días, se toma la decisión de que si vas a ir a juicio o no, si vas a ser procesado o no. En casos pequeños serás liberado en el día 21, pero si es un caso de robo, por ejemplo, un juez va a decidir si tenés que cumplir una condena o no. A todo esto, toda la fuente que estoy mencionando es de parte de mi abogado. Hubo un caso de una persona que se robó un producto un poco caro, de unos $100, de una tienda, y el hecho es que lo agarraron una vez que salió de la tienda. Esta persona no tuvo intento de robo, sino que logró el robo porque salió de la tienda. Y el hecho es que después de los 21 días estuvo 3 meses encarcelado en calabozo. Y cuando pasaron los 3 meses, ahí tuvo una reunión con el juez en el que le dijo que tenía que cumplir una condena de 6 años. Y esta persona como que de repente le cambió la cara, se puso pálido. Y el juez dijo: pero ya cumpliste unos 3 meses en calabozo, así que creo que es suficiente. O sea, el sistema penitenciario japonés es muy papá, para decirlo de alguna forma simple, como que te quiere dar lecciones. Ahora, los calabozos son espacios muy reducidos, normalmente no son compartidos, a veces incluso no tienen baño, por lo tanto uno tiene que estar avisando de ir al baño. Y es más, estos lugares huelen mucho a orín. Yo conozco estos calabozos y tengo la prueba de que no es porque me hayan encerrado, sino porque acá pongo una foto, fue trabajando como electricista, tenía que hacer cambio de luces y el olor a meo que había era terrible. Ahora, entonces, en ese espacio estar 21 días y bueno, la gente normalmente o dice que se aburre mucho o que se está por volver loca, porque lo único que tienen para hacer es mirar la pared y por ahí hacer ejercicio ahí adentro. La visita familiar es muy limitada, no es limitada la del abogado, pero el abogado no te va a visitar todos los días, obviamente, para saber cómo estás. Si sos un amigo, te van a ver ya como sospechoso, ¿no? ¿Qué estás haciendo acá? Y medio que te van a investigar mucho si sos solamente un amigo, por lo tanto, no es conveniente ir a visitar a un amigo encerrado en un calabozo. Por otro lado, se dice que la policía japonesa tiene una eficacia de, no sé, como un 98, 99%, un número ridículamente perfecto. Pero, claro, esto es algo que se sabe y es el hecho de que esta estadística es bastante mentirosa por el hecho de que, básicamente, cuando estás cometiendo una especie de delito o algo,
si en el caso de que no lo hayas cometido, básicamente te lo hacen confesar de alguna forma. Ok, vamos al caso. La policía no es maligna. La policía no es que te va a arrestar porque sí, o porque les caes mal, o porque no les gusta tu cara. Lo más probable es que tengan una razón, pero pueden llegar a estar equivocados. Y si llegan a estar equivocados, el problema es que sí vas a estar encerrado seguramente. Y si ya estás en investigación, ya lo toman como un caso exitoso. Ahora, ¿cómo es la cárcel? Cuando ya te condenan a varios años. La cárcel es un lugar que se siente muy militarizado. Es como ir al servicio militar casi. Se dice que hay que dormir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Por lo menos en ese horario se corta la luz. A las 6 te levantás, si no me equivoco hay que ir a bañarse, desayunar, se desayuna, se almuerza, se cena y todos, absolutamente todos, tienen que trabajar. Todas las cárceles tienen como un taller, como una fábrica, del trabajo que hacen, con eso se cubre los gastos de los presidiarios e incluso pueden tener su propio ingreso. Ese ingreso lo pueden usar, por ejemplo, si la ropa misma ya está rota o algo, pueden encargar de que le traigan ropa nueva, zapatos nuevos, lo que necesite, cosas básicas. Obviamente no pueden pedir lujos. La mayor parte de ese dinero queda como en una especie de ahorro y por lo tanto cuando uno sale de la cárcel tiene un pequeño ahorro. Pero por supuesto, lo que es el sueldo del presidiario no llega a ser lo que es el sueldo básico mínimo del país, ¿no? Es mucho más bajo. Como que es una pequeña ayuda para el día que uno salga. Se trabaja 8 horas al día y de 7 a 9 normalmente es el horario de ocio dentro de tu celda. O sea que se cena como a las 6. También a veces se hace ejercicio, incluso al año se hace como una especie de olimpiadas deportivas dentro de la cárcel, que es como el evento del año. Y lo importante es que si uno se porta bien, puede como recibir una especie de rango, como puntuación, ¿no? Si uno tiene buena conducta, puede recibir, no sé, una línea de un color o lo que sea, y con eso, una vez a la semana, en la cena, le van a dar un flancito de postre. Y ya cuando, digamos, el nivel máximo de una persona de buen comportamiento es televisión en las celdas. Ahora, de lo que se trata la libertad condicional, en Japón, la verdad, no es muy generosa. Como máximo, te pueden liberar 6 meses antes de que se cumpla tu condena. Y sí, en Japón hay cadena perpetua, que bueno, en realidad la perpetua, mi abogado me aclaró que la perpetua, según el país, pueden ser una cantidad limitada de años, como 25 años. En Japón, más bien se dice condena indeterminada, lo cual es básicamente como decir infinito, de un tiempo infinito, no de que puedes llegar a un límite más bien. Y sí, existe la pena de muerte y es por horca. Es más, ni siquiera podés saber cuándo va a ser tu día de ejecución. Y si es un caso famoso, nunca se va a decir cuál va a ser el día. El día que sucede te vas a enterar a la mañana cuando te levantes, en el que te van a decir hoy es tu día de ejecución. Ahora, de los productos que se fabrican en cárceles, hay tiendas en las que venden exclusivamente productos hechos en la cárcel, como la que tenemos acá. Juguetes de madera, juguetes muy clásicos. Cosas para picnic, para barbacoa, asadito. Mira, bueno, a ver, hay carteras, 3.500 yenes, unos $25. Ni barato ni caro, hay cosas más baratas. Una campera de jean, 3.600 yenes, unos $25. Hacen de todo. Ay, mira, qué buena. Esto es como para llevarlo de recuerdo. ¿Qué es? Es un cubrelibros para mangas. Mira qué bueno. Muy bueno. Esto me encantó. Que diga prisión. Me recuerda cuando estuve 3 años en prisión, ¿eh? Mira. Una bolsa de Ecobag que dice Hakodate Prison, prisión de Hakodate. Y el diseño es un poco de prisión, ¿no? Las clásicas rayas. Mirá, pero o sea, esto ya es como básicamente un producto con orgullo, ¿no? O sea, esto es fabricado en la cárcel, ¿no? De la cárcel de Hakodate. A ver, en las cárceles de Japón es algo que tiene de bueno, es que la persona sale preparada para reintegrarse a la sociedad. No es como algunas cárceles en las que la gente, muchos dicen, uno entra a la cárcel para salir peor.
En Japón no, salen muy disciplinados, salen físicamente más sanos porque la comida que les dan es comida muy balanceada. Aprenden un oficio de fábrica, aunque sea básico, trabajan, no tienen demasiado tiempo de ocio. Depende de la prisión, hay diferentes fábricas, o sea, no en todas las prisiones se fabrica lo mismo. Bueno, esto es una cajonera bastante cara. Bueno, veo que también hacen productos de mucha calidad. Prisión de Miyazaki. Hostia. Carísima, o sea, $200 vale esta silla. Bueno, pero deben usar, claro, es que deben ser también fábricas con maquinaria antigua hecha para usar madera de verdad, y deben usar madera de verdad, anda a saber de dónde sacan la madera. Pero bueno, estas cajoneras clásicas japonesas, esto es un trabajo de arte, básicamente. $500 vale esto, ese de ahí. El grande de abajo vale como $700. Prisiones de todos lados y la verdad que hay muy buena calidad. Estas cosas son las que hacen en cárceles, es increíble. Pero eso sí, no es que lo que hagan en la cárcel solamente se venden en tiendas de este tipo, sino que también hay empresas que están encargadas de todo el manejo de los productos de la cárcel para distribuirlos a diferentes, o sea, esto capaz que lo puedes conseguir en un mall común y corriente, o sea, no dependen solamente de estas tiendas, o sea, son productos que se distribuyen en todo el país. Ya casi iba a decir, voy a robarme, voy a comprarme una carterita, algo voy a guardar en esto. No plata porque no uso billeteras así, pero me gustó, muy tradicional, así que envuelto, me llevo esto. Está a unos $15, dentro todo es de las cosas caritas. Y bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy, ¿no? Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Y decirle que se porte bien de paso.